Desarrollo temprano de los procesos de pensamiento matemático. Tema a cargo del doctor Carlos Alberto Díez Fonnegra. El doctor Carlos Alberto Díez es graduado en Matemáticas de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Es el decano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y profesor del diplomado del Instituto INEA. Además, es desarrollador del método para el aprendizaje natural de las matemáticas, investigador en educación en los campos de la evaluación, la metacognición, las matemáticas y el pensamiento. Quedamos con el doctor Carlos Díez. Muchas gracias. Voy a subir esto un poquito. Bueno, vamos a trabajar ahorita para cerrar el congreso. Me gusta cerrar. Vamos a trabajar ahorita sobre el tema de el desarrollo temprano de los procesos de pensamiento matemático. ¿Sí? La mayoría de personas que en Colombia, pero también en el mundo, tienen problemas con matemáticas. ¿Sí? De hecho, hay más problemas por falta de motivación que por falta de habilidad. Hay gente que le gustan las matemáticas que dice, me gustan, ¿sí? Pero esa gente es muy poquita. Hay más gente que dice, yo soy bueno con matemáticas, pero no me gustan. Sí, o sea, yo podría hacer matemáticas, a mí me gustaría, pero yo no quiero. O sea, como que no. La motivación no me da. Y esto nace desde la etapa del desarrollo temprano, es decir, nace desde que el niño tiene 2 años hasta que tiene más o menos 8 años, es cuando se generan las habilidades que permiten que el niño tenga las dos cosas, habilidad y gusto. ¿Sí? El otro momento crítico donde se pierde la habilidad y el gusto es cuando el niño tiene, que ya no está niño, tiene más o menos 13 años y está en el segundo estadio de desarrollo de abstracción, que es cuando entra álgebra. Los dos momentos más difíciles de matemáticas en la etapa escolar son el preescolar y séptimo octavo de bachillerato. ¿Sí? Esos son los dos momentos en los que si uno como rector de un colegio, como coordinador de matemáticas de un colegio, como coordinador de un colegio, inclusive como profesional de apoyo en el colegio, tiene alguna injerencia, debería decirle a su rectora o a su rector, venga, ponga los mejores profesores que tenga en preescolar y en séptimo octavo para que enseñen matemáticas, porque esos son los dos momentos críticos en los que las personas pueden aprender matemáticas. Yo tengo una insistencia muy grande en lo que he trabajado en investigación en matemáticas, y es que nosotros nos empecinamos en enseñar a las personas matemáticas. Y las matemáticas en la vida común, inclusive en la vida de los profesionales que trabajan con matemáticas, por ejemplo, ingenieros, administradores, economistas, a estas personas no les sirven las matemáticas, les sirve saber pensar con las matemáticas, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? O sea, no les sirve calcular, no les sirve ser ágiles haciendo ejercicios, les sirve saber pensar con las matemáticas. ¿Qué es saber pensar con las matemáticas? Es poder identificar contextos de la vida real en los que yo puedo ser eficiente con matemáticas. La mayoría de personas, pudiendo hacer cosas con matemáticas, no con números, sino con matemáticas, es decir, con pensamiento, las hacen por tanteo, con el fin de no tener necesidad de usar matemáticas. ¿Sí? Es decir, calculamos la pintura para pintar un cuarto a ojo. Echémosle aquí un par de galones, tráigase ahí que, ¿sí? A ojo. Buscamos las materiales para una receta a ojo. Eso yo creo que con el pedazo de carne me alcanza. Dele, cómprelo. ¿Sí? Y ya, a ojo. Pero no usamos principios métricos, ni geométricos, ni variacionales para hacer los cálculos. ¿Sí? El desarrollo de talento en matemáticas pasa por eso, por enseñar a pensar con matemáticas, no por enseñar matemáticas. En el taller que teníamos antier, les decía yo que si un niño, usted lo ve súper bueno a los 4 o 5 años para hacer cálculos, y sabe 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, y sabe contar hasta 100 derechos sin equivocarse en un número, tenga mucho cuidado. O sea, si eso pasa, devuélvase un poquito y diga, ¿cómo le enseñé yo a ese niño o cómo le enseñaron a ese niño? Porque si a ese niño le enseñaron de memoria, ese niño nunca va a ser un talento en matemáticas. Son niños que suben muy rápido, como hasta segundo de primaria. Y a partir de que empieza el pensamiento multiplicativo, empiezan a tener grandes problemas.
Son niños que, para ponerlo más concretamente, niños que saben sumar bien, restan más o menos, pero cuando empieza la multiplicación y cuando hay problemas con eso, no entienden los problemas. Es decir, saben sumar, pero no saben interpretar una situación porque no aprendieron a pensar con matemáticas, sino que aprendieron matemáticas. El pensamiento matemático nace por necesidad. Entonces, primer tip importante para desarrollar el talento matemático. Cree la necesidad en los estudiantes, ¿sí? Cree la necesidad en las personas con que usted está trabajando. Hay 4 ejes de pensamiento matemático. 2 relacionados con las cantidades, que es el numérico y el variacional. El pensamiento matemático numérico es el que le permite a uno saber cuántas cosas hay en un sitio, ¿sí? Llámese cosas, personas, carros, sillas, por ejemplo. Yo podría decir aquí que, digamos, a ojo uno podría decir, vea, allá más o menos hay 40, aquí hay otras 40, aquí hay unas 60. Uno podría hacer eso. Y eso, ahí estoy usando el pensamiento matemático que se llama numérico, ¿sí? Estoy estimando. En el pensamiento numérico está toda la parte de las operaciones básicas, pero hay cosas súper intrincadas en pensamiento numérico, pero solo se llega a esas cosas intrincadas si uno es capaz de generar la necesidad de los niños. Ahorita vamos a ver la necesidad. Los otros 2 pensamientos son el pensamiento métrico y el geométrico. El pensamiento métrico se encarga de eso, de medir, o sea, de determinar cuánto miden las cosas. El pensamiento geométrico determina la relación entre las formas de las cosas. Y el variacional, que no lo dije, predice. Una persona que tiene pensamiento variacional es una persona que es capaz de anticiparse en el tiempo a algo que va a pasar a partir de un patrón, ¿sí? Por eso cuando los niños están pequeños empezamos a trabajar patrones numéricos o de formas, ¿sí? O de texturas. Por ejemplo, hay una actividad muy bonita que se la recomiendo cuando el niño tiene más o menos 3 años y es trabajar lo variacional con todas las percepciones, o sea, es decir, con todos los sentidos. Por ejemplo, poner sobre una mesa papel de lija de grano desde el grueso hasta el más fino organizado, ¿sí? Tapar los ojos de los niños y hacer que los niños pasen tocando y ellos van sintiendo el patrón. Si no tienen ningún problema, van sintiendo el patrón. Y luego, con los mismos ojos tapados, coger 2 de esos e invertirlos para que quede uno más grueso después de uno más delgado, ¿sí? Después de uno más fino. Y lo que hacen los niños regularmente es que van tocando y cuando sienten el antipatrón, dicen como, esto no tiene, de hecho se quitan la venda. Es muy bonito porque van tocando y dicen como, ¿quién me movió esto? ¿Sí? Si eso no pasa, si un niño sigue así, uno ve que no tiene pensamiento variacional naturalmente. Entonces tiene que empezar a desarrollar ese pensamiento variacional, ¿sí? También de manera natural, pero tiene que trabajar más sobre eso. Las personas somos matemáticas por naturaleza. Ahorita les voy a mostrar para que me entiendan qué significa aprendizaje natural. Somos matemáticos por naturaleza, pero en la casa, algunas veces, sobre todo en la casa, los papás se encargan de que uno se quite esa naturaleza de encima, ¿sí? Entonces, cuando un papá le enseña a su niño a contar hasta 10, cuando el niño tiene 1 año y medio, apenas alcanza a medio balbucear y ya está diciendo un dote, ¿sí? O con 3 años más o menos, o sea, si un niño cuenta hasta 10 antes de los 3 años, ya va a tener un problema en lo numérico, muy probablemente, porque él entiende que es mejor saberse de memoria los números que tener que pensar qué significa cada número de esos. Y en la etapa preescolar la memoria de los niños es muy fuerte, ¿sí? Después la memoria tiene un bajón importante, pero en la etapa preescolar la memoria de los niños es muy fuerte. Entonces, una maestra, como les decía en el taller del miércoles, una maestra o un maestro lo que más quiere es que su niño le responda lo que le enseñó, sea como sea. Es decir, los maestros somos maquiavélicos. A mí no me importa cómo aprenda, mientras aprenda, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, escribe los números, allá los tienes al frente y le empezamos a enseñar, por ejemplo, números antes de enseñarle qué significan esos números en términos de cantidad. El niño no le va a importar la próxima vez qué es el 3. Lo que le va a importar y por lo que le están premiando es porque se escribía muy bonito el 3. Y eso causa grandes problemas en lo numérico, ¿sí? Bien, ahora, les hablaba de que si quieren trabajar con sus niños de una manera natural, lo más importante es generar necesidades. Primera necesidad que uno le tiene que generar al niño para que pueda empezar, la necesidad de cuantificar, ¿sí? O sea, póngalo a contar todo lo que se le atraviese, pero a contarlo, no a recitar los números, ¿sí? Papá, ya sé contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un papá más o menos inteligente le dice,
No, hijo, no sabes contar. Sabes recitar los números, ¿sí? Pero no sabes contar. Eso es muy peligroso. Cuando un niño llega a una casa, ya me sé los números hasta el 10. Yo digo, ¿y ahora quién le hace desaprender esos números a ese niño para que entienda que eso no es así? Por eso, antes de que se me olvide, una responsabilidad muy importante de la parte de apoyo en los colegios es formar a los papás. Si uno forma a los papás, va a la raíz del miedo, así como la película, ¿sí? O sea, si uno forma a los papás, logra que los papás no deformen a sus hijos, ¿sí? Y eso ya es una gran ventaja para un colegio, ¿sí? Y para los niños. La necesidad de lo variacional es la necesidad de predecir. Dele secuencias de cosas y pídale que él las prediga. Primero, de manera cíclica, árbol, casa, perro, árbol. ¿Qué sigue? Listo. Cíclica. ¿Listo? Y luego de manera infinita, es decir, creciente o decreciente, como sea. Una cosa muy verde, un verde más clarito, un verde más clarito. Pinta, por favor, el que sigue. Entonces tiene que saber, pero no solamente con números, que es que nosotros nos casamos con que tiene que ser con números. Utilicen los 5 sentidos para generar la percepción de lo variacional, ¿sí? Con sabores, por ejemplo, a mí me gusta mucho uno que es ponerle copitas de limón, pero con limón aguado. Te les pongo el limón puro, luego les echo un poquitico más de agua, más de agua, más de agua, hasta que es agua, y los pongo con los ojos tapados a que tomen. Las caras son muy bonitas. Y van bajando la cara, entonces uno va sabiendo que ellos están percibiendo la variación, ¿sí? Y luego hago lo mismo, les desordeno y les hago lo mismo. Cuando son más grandecitos, les pido que organicen el elemento. Les digo, listo, ese está mal, pero entonces ponlo. Y más grandecitos es como de 5 años, ¿listo? O sea, un niño organiza patrones más o menos como a los 5 años, ¿sí? Chiquitos de 2 años, de 3, descubren que algo está mal. Dicen, ahí no fue. Por ejemplo, un niño de 3 años ya ve programas de televisión en un horario, si lo acostumbran a ver programas de televisión en un horario, y si cambian la programación, le dice la mamá, o sea, le dice, no van a dar los hermanos Kratz. O sea, ¿por qué no están dando los hermanos Kratz? Pero no sabe que sigue, o sea, no es como, no predice, no dice, no, entonces, después de los hermanos Kratz, son 3 programas que van así, 1, 2, y no, simplemente él sabe qué va a pasar. No sé si ustedes, pues los que son católicos, han rezado ya de memoria la novena del Niño Dios, ¿sí? Si uno le preguntan qué sigue después de esto, lo corchan. No dice, santo Dios, espere. Pero si uno empieza a benignísimo Dios, divina caridad, que tanto ames a los hombres, porque es capaz de decirlo derecho sin ningún problema, pero no es capaz de predecirlo, pero sí es capaz de, si alguien lo lee mal, uno dice, eso no decía esa novena ahí. Más o menos es lo que estoy pretendiendo con los niños ahí a los 2, 3 años. Es lo que hacen los niños a los 2, 3 años. La necesidad en las formas, en lo métrico, es comparar. Entonces, entre los 2 y los 3 años hay que ponerlos a comparar muchas cosas. ¿Qué es más largo? ¿Qué es más ancho? Las 4 magnitudes básicas en lo longitudinal. Largo, ancho, alto y profundo, ¿sí? En lo magnitudinal del peso, ¿qué es más pesado? ¿Qué es menos pesado? ¿Qué está más frío? ¿Qué está más caliente? Si no pueden comparar, no pueden medir, ¿sí? Eso es básico. Si no pueden comparar, no pueden medir. Insisto, aquí no es enseñarle al niño nada. Para desarrollar el talento, lo primero que hay que hacer es generarle necesidades. Esa es la enseñanza importante que he dicho hasta ahora, no he dicho nada más. Y es, si usted va a desarrollar el talento matemático en los niños, que genérele necesidades. Si no tienen necesidades, no tienen contextos. Y si no tienen contextos, no pueden desarrollar el talento. Y la última necesidad, que no es la última, pues es un par, en geométrico son 2 necesidades. Ubicar por una parte y describir por la otra. Decir qué está encima, qué está debajo, qué está adelante, ¿sí? Y por otra, describir. ¿Eso cómo es? Redondito, cuadrado, ¿sí? Permítanme una enseñanza chiquita porque es que es importante ahí para que les hablemos bien a los niños. Redondo es un balón, circular un CD. ¿Listo? Entonces, si usted le dice a su niño que eso es redondo cuando es un CD, pues ya está generando malas descripciones con el niño. ¿Sí? Es súper importante el lenguaje a la hora de hablar en matemáticas y en cualquier área, porque el lenguaje procura la metacognición. Sin lenguaje no puede hacer metacognición. O peor aún, con lenguaje malo no puede hacer metacognición. Por eso la exposición de María Fernanda es súper importante, en términos de que un niño que no tiene lenguaje genera después otra cantidad de procesos de pensamiento. ¿Sí? Bien.
Esas son entonces las necesidades. ¿Cómo hacerlas? Pues hay que investigar un poquito, hay que trabajar, pero la lógica natural nos indica cómo poner a un niño, por ejemplo, a que cuantifique o a que describa, ¿sí? Bien. Todo esto se basa en que las personas somos matemáticos por naturales, es decir, tenemos un talento matemático en mayor o menor medida, pero tenemos unas capacidades matemáticas. No todos somos talentos matemáticos, pero tenemos unas capacidades que hay que desarrollar, ¿sí? Pero lo bonito es esto, un niño que llega con talento en matemáticas, que se enfrenta a profesoras de preescolar, y qué pena, pero voy a decirlo así de frente, pero es que se enfrenta a profesoras de preescolar que entraron a estudiar preescolar, porque cuando les preguntaron qué querían estudiar, dijeron que cualquier cosa que no tuviera matemáticas, tiene un problema muy grave, ¿sí? Es más o menos como que yo vaya donde el médico y no me atiende el médico, sino que me atiende un señor que odia ver la sangre y no puede tocarle a uno porque le da asco, ¿sí? Entonces uno dice, me va a morir. O sea, de plano ya sé que me va a morir. Y eso es lo que hacemos, o sea, es muy coincidente que más del 80% de las personas del mundo tengan problemas con matemáticas. Eso quiere decir, o todos somos muy brutos con matemáticas, lo que no es cierto porque yo he demostrado lo contrario con los programas de matemáticas que he implementado, o enseñamos muy mal matemáticas y estimulamos muy mal el talento matemático. Bien. El aprendizaje natural tiene muchas consecuencias, pero les voy a contar 4. No les voy a decir todavía que es aprendizaje natural porque ustedes lo van a deducir ahorita con el video que viene a continuación. Pero les voy a contar 4 consecuencias de aprender naturalmente. Primera consecuencia, cuando uno aprende naturalmente, uno sigue el orden del proceso histórico del desarrollo del pensamiento. En matemáticas particularmente, los seres humanos, el primer pensamiento de los 4 pensamientos matemáticos que aprendimos fue el numérico. ¿Sí? Porque teníamos la necesidad de contar las cosas. ¿Cuándo tuvimos necesidad de contar? Cuando conocimos el fuego. Porque cuando conocimos el fuego, dejamos de andar por ahí y como era difícil de transportar, nos quedamos en un sitio con el fuego prendido para no tener que transportarlo. Entonces nos tocaba ir a buscar, a seguir recogiendo alrededor, pero cada vez nos tocaba ir más lejos por las cosas y traerlas a nuestro lugar de residencia. Y eso era muy complicado porque yo antes andaba por ahí y veía una fruta, me la comía. ¿De quién era la fruta? De nadie. ¿Cuánta fruta me comí? No me importa, no tengo hambre, no hay problema. Pero si yo camino 10 kilómetros para traer un conjunto de frutas y llego a mi cueva, a mi cabaña, a lo que tenga, y otro viene y se lleva la mitad de mis frutas, me puede ir como dando rabia, ¿cierto? Entonces empezaron a tener la necesidad de contar. Entonces una buena forma de que los niños tengan necesidad de contar es quíteles cosas. Les estoy contando realmente cómo es, o sea, así como es el proceso evolutivo, así debemos procurar que ellos lo hagan. Entonces, están jugando con algo, voltéate, gracias. ¿Qué pasó ahí? Los niños cuentan sin necesidad de números. Le dicen a uno, papá, ¿dónde está el carrito azul que me regaló la tía Marta? Y uno le dice, ¿cómo sabes que no? Mira, aquí está el que tú me diste, el que mi mamá me dio, el que me gané en la piñata de no sé quién, pero no está el de mi tía. ¿Dónde está? Y tienen 3 años. Y no saben los números, pero ya saben contar. Porque contar es asignar una idea a un objeto de la realidad. Esperancita, tiempo sin verte. Contar no es asignar números, eso se puede, pero lo primero es asignar alguna idea abstracta, cada vez más abstracta, a algo más concreto. Si yo les voy a contar a ustedes, las que están en la primera fila, yo podría decir ella, 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 ella. ¿Cuántas son? No, estas. O sea, no necesito los números, no necesito decir que son 4, simplemente sé que son estas. Y allá están esta, ella y ella. Entonces tengo estas y estas, entonces los pongo así y digo, parece que hay más aquí. Y no tuve necesidad de usar los números, ¿sí? Porque solamente llego a los números por necesidad. Cuando ya están preparados para los números, ellos lo piden, porque se cansan de hacer eso. Entonces dicen, ¿no hay otra forma más eficiente de hacer esto, profe? Sí, es que no se ha contado, pero ya le digo. Bien. Entonces esto sigue el orden del desarrollo del pensamiento humano en su evolución, ¿sí? Pero todavía más, es que usa tiempos proporcionales a lo que se demoró el ser humano en aprender eso. Los maestros en preescolar somos muy afanados, porque como los niños aprenden tan rápido, porque son esponjitas, entonces creemos que ya aprendieron, mentiras, ya lo saben de memoria, pero no han aprendido.
Entonces, vamos rapidísimo en el preescolar, ¿sí? Rapidísimo. Entonces los niños ya llegan de prejardín, en los últimos meses de prejardín, diciendo 2 más 2, 4. O al principio de jardín, 2 más 2, 4. Papá, pregúntame, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Ok, ¿y 3 más 3? No, esa no me la sé. Pero 2 más 2 sí ya me la sé. ¿Sí? Hagan intentos, hagan laboratorios, pregunten así. Y se van a dar cuenta que los niños tienen esos problemas porque los profesores les ponemos a aprender tablas de sumas, por ejemplo. Y si hacemos eso, pues estamos perdiendo el talento del niño. Entonces, el rango evolutivo, supongan que el rango evolutivo es de esa pared a esta pared. Más o menos como por la mitad. Los seres humanos empezamos a pensar con números. Todo el resto de ahí para atrás. Pensamos con cantidades. No pensamos con números. Es decir, no pensamos con el grafo del número. Entonces no tenemos ningún afán de enseñar a los niños los números. No tenemos ningún afán de enseñar a los niños que 1 metro son 100 centímetros. ¿Sí? Como lo hacen en transición. 1 metro son 100 centímetros. ¿Y cuánto es un centímetro? ¿Y cuánto es un metro? ¿Sí? Yo podría hacer un test aquí, pero no lo voy a hacer porque... Y es, ¿cuánto es 1 metro? ¿Sí? O sea, yo les puedo decir, señáleme, venga alguien y dígame cuánto hay de aquí a allá de esa pared desde ahí. Y 10 metros, 6, y puedo tener una gran variedad de respuestas. Desde los 6 a los 12 metros fácilmente se puede ir. Porque nosotros no aprendimos nunca a medir. Aprendimos una cosa que se llama metro y que uno lo pone uno encima de otro y lo va haciendo más o menos. ¿Sí? De hecho, he descubierto gente adulta midiendo en diagonal una altura. ¿Sí? O sea, como, eso no puede medir 4 metros. ¿Cómo que no? Si yo lo medí. Ok, vamos a ver. Te lo mide sobre una pared diagonal que está así, uno dice, pues no, porque la altura siempre es vertical. Ah, sí, sí. Pero esas son cosas que no aprendimos cuando estábamos en preescolar. Digamos, es no desarrollar el talento natural en preescolar. Lo otro importante es que el aprendizaje natural está basado en la nocionalización. Nadie puede comprender nada si no, mejor dicho, nadie puede comprender nada en un instrumento de conocimiento superior si no lo ha conocido en los instrumentos de conocimiento inferiores. Para los que sabemos un poquitico de pedagogía conceptual, instrumentos de conocimiento así básicos, nociones, proposiciones, conceptos, digamos que hasta ahí. ¿Sí? Si uno intenta enseñarle a un niño un concepto, como por ejemplo un número, pero ese niño no ha empezado por la noción, es decir, ese niño no ha experimentado con el número, ¿sí? No ha metido ese número concreto desde lo concreto y lo ha abstraído y lo ha metido a la cabeza, el niño no entiende qué es. Para que hagamos un ejemplo que a mí me gusta hacer, y es, yo les digo que un plano osculador es un plano que tiene 2 grados de libertad. Les acabo de decir una proposición, y les debió haber quedado perfectamente clara. ¿Sí? ¿Usted me puede repetir lo que acabo de decir? Un plano osculador tiene 2 grados de libertad. ¿Y qué significa eso? No. Entonces, no se forma una imagen mental en la cabeza. Uno repite eso, simplemente la memoria del corto plazo lo repite, pero uno no tiene ni la menor idea de qué es eso. Y nosotros hacemos eso con los niños. Les decimos que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Y es tubo. ¿Sí? Y lo decimos primero antes de mostrar el triángulo. Y yo lo he visto en preescolares y primarias todo el tiempo. Les decimos que el área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque apúntelo. Base por altura sobre 2 porque lo va a preguntar en el examen. Pero no saben, un niño puede calcular áreas estando en transición, ¿sí? Sin necesidad de usar ninguna fórmula y sin necesidad de usar ninguna multiplicación. Por comparación. ¿Por qué lo métrico? La necesidad es comparar. Y es, ahorita estábamos hablando del Tangram con un amigo que tengo que hace material didáctico. Y le decía, mire, yo puse a los niños en geométrico con unos Tangram que me regaló muy querido. Le dije, un Tangram que es un huevo, le dije, ármenlo. Y como ellos saben que el Tangram es cuadrado, entonces intentaron armarlo. Y me decían, pero es que no me cuadra por estas formas así. Y yo le decía, no sé. Una niña dijo, una niña, y lo resalto porque es bonito porque las niñas se supone que tienen menos pensamiento espacial generalmente. Una niña me dijo, es que no es un cuadrado. Yo, no, es un círculo, claro, porque tenía... Entonces yo le dije, más o menos. Entonces todos se quedaron como, si no es un círculo, pero es redondo, pero es circular, pero... y empezaron a armarlo hasta que, un óvalo, sí, un óvalo. Y todos empezaron ya a pensar.
¿Y qué están haciendo ahí? Midiendo. ¿Sí? Están trabajando geométrico y métrico. Sin necesidad de que uno empiece a decirles que un triángulo es esto y les pinte el triángulo como vienen los libros. Ustedes saben cómo vienen los libros. Sí, ahora todo es bilingüe, entonces viene y abajo triángulo, ¿cierto? Y ya, eso fue, y píntalo con color verde el triángulo. Ok, hice una labor de pintarlo, pero yo experimenté con él, no. Y si no experimenté con él, entonces no hice nocionalización. Y creo que ya está claro, la enseñanza más importante del día de hoy está basado en las necesidades. Si ustedes logran que el niño tenga necesidades, él solito lo hace. Si usted le hace las cosas y se lo enseña contándole, pues va a tener un problema muy grave porque el niño tiene muy buena memoria, pero cuando tenga que usar un poquitico de pensamiento matemático, va a quedar en el piso. Un videito para entender qué es esa cosa del pensamiento natural, del aprendizaje natural, perdón. Ahí, quieto. ¿Se oye? Talking about expectations. Watch. Okay. ¿Notaron? Les enseñó dos cosas, ¿sí? Una nota y que al lado había una nota más aguda. No les dijo, miren, el do es una nota que se encuentra más o menos a los 720 kilohercios. No, simplemente, ¿qué hizo ahí? Nocionalizó, ¿sí? Y a partir de la nocionalización, extrapoló, y saltó, y nadie dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Sino que lo que dijo es, y si uno le preguntara a alguien, oiga, ¿usted por qué hizo esa nota después, esa tercera nota? Le contestarían, ¿qué? ¿Qué? Eso así, miren, así. Obvio, ¿sí? A mí me encanta que mis niños, cuando trabajo el método para el aprendizaje natural de las matemáticas, me digan, les pregunto, ¿y por qué hiciste eso? Obvio. Yo les digo, bien. Así, bien. Pero cuando me dicen, yo digo, hice una cosa que no es natural. Mírenlos, los niños cuando no entienden algo, los seres humanos en general, pero los niños más porque son más expresivos, dicen, ¿sí? O cuando están entendiendo todo, dicen, ok. Y cuando entienden algo que no entendían, dicen la otra palabra que me fascina, y es, Y yo digo, bien, puedo seguir. Esas tres cosas son fundamentales en el aprendizaje. Porque el niño no te va a decir, si usted pregunta, ¿entendieron? Es muy bobo en esta vida. Porque usted tiene que saber si entendieron. ¿Sí? ¿Entendieron? Y el profesor dice, bueno, ok, sigamos. No, si una persona no dice, sí, obvio, sí, dele. O dice, uno dice, bien, ahí vamos bien. Sobre todo en matemáticas, ¿sí? Ahí vamos bien. Y eso lo hacen desde que tienen 3 años, ¿sí? Ya empiezan a entender, por lo que decía ahorita María Fernanda, empiezan a entender cuáles son las claves para decir que uno entendió o que no entendió, ¿sí? Bueno, sigamos con el video. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, el problema no es que les cambió, porque él también les cambió cuando hizo así. Él les cambió. No se desconcentraban tampoco, estaban, no hay que el tipo hasta pinta, estaban mirándolo ahí, ¿sí? O sea, ¿saben quién es él, no? Bobby McFerrin, es el que canta Don't Worry, Be Happy. ¿Se han oído esa canción? Bueno, el tipo canta sin instrumentos. Toca, de hecho hace música sin instrumentos, pero bueno. La gente está concentradísima, digamos, es gente en un festival de neurociencia, es gente grande, así, sí, no está distraída. ¿Qué fue lo que le pasó? Hizo mala instrucción, porque no está haciéndolo naturalmente.
Hizo una cosa antinatural. ¿Y qué hizo la gente? ¿Ah? ¿Sí? O sea, unos intentaban tirar para un lado, otros para otro. Los otros dijeron, ¿qué está intentando hacer? ¿Sí? Y eso es lo que hacemos cuando hacemos cosas que no son naturales con los niños. ¿Sí? Y seguimos. Y lo grave es que los niños aprenden de memoria. Entonces, ¿qué hace el profesor ahí? Les dice, venga, venga, esto se hace así, po. Y entonces la próxima vez, cuando él abra los pies, van a hacer po. ¿Pero por qué hicieron po? No porque eso tenga alguna naturalidad con el proceso, sino porque ya se aprendieron de memoria. Característica fundamental, ese tipo se va, vuelve dentro de 3 años, mismo público, empieza pa, salta al lado y la gente empieza a hacerlo sin problemas. Abre las piernas y los que tienen memoria se acuerdan que era po. Los que no tienen memoria dicen, ¿cómo es que era? ¿Sí? O sea, todo lo que no sea natural en el aprendizaje, uno tiene un problema porque lo está enseñando de pura y simple memoria. ¿Sí? Y para eso está Google, digamos, para la memoria está Google. Pero Google no piensa por uno. Todavía no. Les mete distracción en el proceso, ¿se dan cuenta? Y sigue frescos. Ellos están concentrados en lo que tienen que hacer. ¿Y cuánto lleva de entrenamiento? 1 minuto y medio, mucho pues. ¿Sí? ¿Y son músicos todos? Ni 5. Son neurocientíficos, lo que garantiza que son sordos. ¿Listo? Y sin embargo, lo logran hacer tranquilos. ¿Listo? No les habló nada ni de los tonos ni de los tiempos, pero les enseñó con nocionalización que cuando se paraba más tiempo en un sitio, tenían que seguir cantando esa misma nota. Lo que dice ahí es, no importa dónde estés, no importa quién sea, todo el mundo hace eso. ¿Sí? Lo que Bobby McFerrin está diciendo ahí es, no importa quiénes seamos, nosotros venimos seteados, programados con ciertas cosas que tenemos que desarrollar. Talento matemático, por ejemplo. Todos somos matemáticos. Pero lo malo es que si un profesor coge y lo revierte, pues habrá niños que tengan mucho talento y a pesar de la mala gestión del profesor, lo logren hacer. ¿Sí? Otros que podrían ser buenos matemáticos, de hecho podrían pensar bien en matemáticas porque a nadie le están diciendo que se meta a matemáticas, pero no lo logran porque pues toda la corriente en contra les va diciendo no eres bueno, no eres bueno, no eres bueno, y el que no es bueno es el sistema de enseñanza de los profesores en ese caso. Bien. Ustedes, aquí hay una cantidad de personal de apoyo en los colegios, ustedes tienen la batuta para lograr formar papás, profesores y trabajar con los niños. Bien. Terminamos entonces con las implicaciones del aprendizaje natural en la enseñanza del pensamiento matemático. Es decir, si aprendemos naturalmente, si vamos a desarrollar naturalmente el talento, ¿qué implicaciones hay? Primero, los números no es lo primero que el niño debe aprender en matemáticas. Entonces, si usted llega y le dice al niño que es que el 2 es como un gansito y que el 3 es como una culebrita, ya tenemos un problema muy grave. Los números, el grafo de los números no es lo primero que los niños deben aprender.
Lo primero son cantidades y otras cosas, pero por lo menos tenga en cuenta que los números no es lo primero. Los números llegan muy posteriormente, más o menos un año después de que los niños empiezan a trabajar con cantidades. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita y aquí están. Yo tengo experiencia, digamos, en varios colegios haciendo eso, pero aquí hay un colegio con el que trabajo y que quiero mucho, que es el Gimnasio Los Robles de Neiva. Y nosotros trabajamos allá el método para el aprendizaje natural de las matemáticas. Y yo les pedí permiso a ellas ahorita para poderlas mencionar por una parte y para decirles, por ejemplo, lo que ellas han notado de diferencia entre niños que tenían necesidades educativas especiales, que en realidad cuando uno los va a trabajar con un método estructurado desde el aprendizaje natural, dice, pues aprenden, lo que pasa es que obviamente requiere más, pero aprenden, es decir, no, es que, señora, a su hijo en matemáticas, en serio, o sea, su hijo como matemático puede ser un buen biólogo, entonces, pues no, o sea, como que lo logra hacer porque lo puede hacer. Lo otro es que se empieza a desarrollar el pensamiento numérico cuando el niño reconoce la propiedad, la noción de propiedad. Cuando un niño más o menos a los 2 años empieza a decir mío, ¿se acuerdan? Dice mío. Entonces uno dice, bien, ya podemos empezar a trabajar matemáticas. ¿Por qué? Porque le podemos generar la necesidad. ¿Cuál necesidad? Quíteselo. ¿Sí? Y dígale, dime qué te quité. Me quitaste la pelota y me quitaste el carrito. Bien, ya estás contando. Ya sabes el número 2, aunque no digas 2. ¿Sí? Si el niño si es un niño hipermillonario, digamos, o demasiado consentido, y le han regalado 35 juegos, y usted le quita 20 de ellos, obvio el niño no sabe contar todavía hasta 20 y no va a poder, se acordará de 3, de 4, de 5, y esos que se acuerda es el número que uno sabe que ya puede empezar a contar, sin necesidad de decir el número, y sin necesidad, menos aún, de escribirlo. ¿Sí? ¿Qué número es este, hijo? ¿Qué número es este? ¿Qué importa? ¿Sí? O sea, un ganso, pues eso no importa. Lo que importa sí es que me diga, hijo, ¿dónde hay más? ¿Aquí o aquí? Y empieza el B1 de allá, B1 de acá, y empieza a hacer una cosa que se llama conteo sistemático. Y se da cuenta, por ejemplo, que cuando hay muchos, se pierde. ¿Ese ya lo cogería o no lo cogería? Entonces ve y lo arrancas de allá, o lo tachas, o lo mueves, o hace estrategias sistemáticas de conteo. Cuando a un niño le ponen, por ejemplo, un círculo de cosas para contar, los niños naturalmente a los 3 años hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y uno dice, y como que dicen, yo empecé en alguna parte, ¿cómo hago para saber en dónde empecé? Se paran, hacen alguna cosa. Generarles la necesidad. Se empieza a desarrollar el pensamiento métrico, ya hablamos del numérico, ahora el métrico. Se empieza a desarrollar el pensamiento métrico cuando el niño es capaz de comparar medidas. Cuando un niño mira lo que le dieron a su hermanito, a su primito, al compañerito, y dice, ¿por qué él tiene más que yo? Está listo para empezar a trabajar pensamiento métrico. Cuando un niño pide más comida, o sea, dice más, uno dice, bien, ya podemos trabajar pensamiento métrico, lo podemos poner a comparar. ¿Sí? Pero antes de poder enseñar a medir, hay que trabajar la comprensión de lo magnitudinal. Quiere decir que yo no puedo enseñarle a un niño qué es un metro, ni que coja el metro y lo ponga, si el niño no sabe qué es alto, ancho, o sea, si no reconoce que tener el alto y tener el ancho de algo son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces lo primero es la comprensión de lo magnitudinal y luego la comprensión de la medida como tal. Y lo último con respecto a métrico es que las unidades de medida estándar aparecen muy tarde en el proceso, más tarde, muy tarde, como cuando el niño está en primero de primaria más o menos. Es decir, saber que el niño sepa metro, centímetro, kilómetro y esas cosas, no importa. Lo que importa es que mida usando lanitas, pasos, palmas de la mano, lápices, porque lo que tiene que hacer es comparar. Después, cuando haga eso, le decimos, imagínate que todos los seres humanos tenemos una forma para comparar igualita, y se llama metro, ahí te lo regalo. Y ya. Pero mientras él sepa qué significa medir. De lo contrario, como en los colegios, lo ponen a hacer un metro, ¿sí? 1 centímetro más gordo que el otro, no importa, pero ya, ¿cómo te quedó de bonito el metro? Y la profesora le califica la hechura del metro. Sí, eso no sirve para nada. Sí, para nada. ¿Sí? Serviría si usted coge ese metro y lo parte. O sea, si el niño lo trae de la casa, no hecho, sino el de la mamá de coser. Lo trae y se lo parte. Ahí sirve. ¿Por qué?
porque entonces el niño, usted lo pone a contar, pero miren que para poder contar el metro necesita tener el número 100, o sea, muy posteriormente. Lo pone a contar sin decirle nada, ¿cuántos pedacitos de eso hay en ese metro? Y él llega solito a que hay ahí 100, pero usted no se llegó y le dijo en el tablero, 1 metro son 100 centímetros, sino que él lo empezó a nocionalizar. En el pensamiento variacional, para poder enseñar, hay que tener la noción clara del tiempo. Entonces, enseñar a un niño a los 2 años pensamiento variacional no tiene mucho sentido, porque hasta que el niño no entienda qué es después y qué es antes, no hay forma de que prediga. ¿Sí? Primero, en variacional se deben comprender fenómenos determinísticos, es decir, cosas que se pueden predecir exactamente. Sigue a los hermanos Kratz y sigue. Y luego, fenómenos aleatorios. Los fenómenos aleatorios se predicen por allá más o menos como en el segundo, cuando el niño tiene 8 años más o menos. ¿Qué es un fenómeno aleatorio? Los preescolares se ensañan con los niños y les ponen a hacer disque tablas de pictogramas para que hagan pictogramas y miren que hay una bolita, un balón de fútbol, otro balón de fútbol, otro balón de fútbol y que cada balón de fútbol significa 2 personas y lo hacen en transición. Pero el niño no puede todavía hacer eso porque eso no es predecible, eso es aleatorio. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo insisto que enseñar matemáticas es tan delicado que uno debería tener algún estudio en eso antes de ponerse a intentar enseñar matemáticas en el preescolar. No porque sepamos contar nosotros, sabemos cómo enseñar a contar a los niños. Esas son 2 cosas diferentes. Al niño deben proveerse el escenario de predicción. Por ejemplo, rutinas, y en algún momento del día, algún día de la semana, por ejemplo, cambiar la rutina. ¿Sí? Niños, ¿qué sigue ahora? ¿Vamos a tomar las 11? No, vamos a hacer otra cosa. O sea, como que el niño pueda decir y cambiarle la rutina una que otra vez para que entienda que me sacaste la rutina. Los niños son terriblemente neuróticos y ustedes lo saben. Sí, o sea, hacen una cosa, después la otra y les cambian como, pero ¿por qué? Vamos a cambiar para que entiendas qué significa predecir un fenómeno. Y con respecto al pensamiento geométrico, se empieza a trabajar el pensamiento geométrico cuando los niños tienen relaciones estéticas, cuando prefieren un carrito sobre otro porque les parece más bonito. ¿Sí? Los niños, los hombres, prefieren los carritos más planitos y más alargados que los camioncitos grandes y gordos regularmente. ¿Sí? Eso viene ya seteado en uno. ¿Sí? Eso es preferible un Porsche a un campero, digamos, o sea, más bonito. Pero siempre preferimos eso. Yo he hecho experimentos con eso y es muy bonito. Un niño o una niña que prefiere cierto balón a otro porque le parece estéticamente más bonito. ¿Por qué te gusta ese? Es más bonito. Ok, ya cuando tienen eso pueden empezar a describir. Tú no le puedes preguntar por qué es más bonito. ¿Qué tiene este que no tiene este y que hace que sea más bonito? Dime cosas. ¿Sí? Fundamental este último. Antes de aprender el nombre de las cosas, hay que aprender las características de las cosas. Entonces no pongan triángulo y después enseñen triángulo. Pónganlos a jugar con muchos polígonos, a que los separen, a que miren cosas y digan, este no se parece a este, entonces este es otro grupito. Cuando ya hayan hecho mucha clasificación y sean capaces de describir la forma, entonces ahora sí, pongámosle un nombre a la cosa. De hecho, es bueno hacer que le pongan un nombre. ¿Cómo llamarías a esa cosa? Y ellos le ponen un nombre. Y después uno les dice, ok, ese nombre que le pusieron ustedes tiene un problema muy grave y es que nadie le va a entender ese nombre. Entonces, para acá, para el colegio se llama así, pero en la vida real eso se llama triángulo. Pero empezar por la nocionalización y no por el nombre de la cosa. Es lo más importante. Bien. Retos. Ahí les queda, esto es lo que les dejo de ustedes. 1. Hay que generar métodos basados en el aprendizaje natural para desarrollar el pensamiento matemático, para desarrollar el talento. O sea, hay que trabajar naturalmente. Y ya ahorita vieron qué significa, pues someramente, qué significa trabajar naturalmente. Si uno crea un método de esos, uno tiene que tener los pantalones, tiene que tener la valentía de llegar a su colegio a decir, venga, vamos a cambiar esta forma de enseñar esto. Y esos pantalones implican, y por experiencia les digo, decir a los papás, su hijo aquí aprende diferente, pero aprende. ¿Sí? O sea, pero hay que decirles. ¿Listo? Es eso, vincular a los demás formadores, padres y cuidadores. Ahora, en los colegios de estrato alto sobre todo, el papá ve a su hijo de vez en cuando, pero el que lo forma es la nana, es la abuela, es la tía.
Entonces, cuando llamen a una reunión de padres de familia para explicar algo con respecto a esto o lo que sea, no llamen al papá. Pues si quieren, llamen al que lo cuida, porque ese es el que está haciendo el trabajo. Bien. Y por último, expandir la idea del aprendizaje natural, no solo a matemáticas, sino a pensamiento en general, a pensamiento científico, a lectura, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen el programa Letras. ¿Sí? Los que conozcan el programa Letras, Letras es un programa basado en el aprendizaje natural. ¿Sí? Lo que suena de las palabras, ¿qué es? No son las consonantes. Lo que suena de las palabras son las vocales. Ya me voy. Lo que suena de las palabras son las vocales. Y, pues entonces Letras dice, si lo que suena son las vocales, empecemos por las vocales. ¿Y qué necesidad tienen los niños? Ah, pues de escribir su nombre, porque ¿qué otra cosa tiene necesidad? Escribe por favor esta frase, mi mamá me... Pero si mi mamá no me mima porque nunca está conmigo, ¿por qué va a escribir mi mamá me mima? ¿Sí? Eso, esa de pronto. ¿Listo? Pero sí pueden escribir el nombre porque ellos tienen necesidad de saber cómo se llaman y cómo es que dice esa cosa. Cómo se llama su colegio. Que ahí dice preescolar, porque es su sección. Y así. O sea, esas cosas son las que Letras aprovecha para trabajar desde el aprendizaje natural a la lectoescritura, por ejemplo. Entonces, resumiendo, 3 cosas fundamentales. Una, a los niños en matemáticas, pero también desde el aprendizaje natural, hay que enseñarles desde la necesidad, no desde lo que queremos enseñar. Hay que saber, pero para eso hay que estudiar un poquitico de historia, de saber cuáles son las necesidades de los niños. Primera cosa. Segunda cosa, hay 4 ejes de pensamiento matemático, cada uno tiene sus necesidades, ¿sí? Y uno debe generar esas necesidades según un momento de entrada específico. Cuando el niño dice mío, numérico. Cuando el niño compara, métrico. Cuando el niño escribe y le gusta algo más que algo, geométrico. Y cuando el niño se asombra porque algo que tenía que seguir no siguió, o sea, es capaz de predecir, variacional. Y hay que generar necesidad. ¿Listo? Tercera cosa, de las personas que están trabajando con los niños en la edad temprana, depende que tengamos o no un país en el que regularmente la gente diga, a mí me gustan matemáticas, pero estudié Derecho. Sí, pero no tengo ningún problema con matemáticas, a mí inclusive me gustan, pero estudié Derecho. A mí me gustan matemáticas, pero soy músico. A mí me gustan matemáticas, pero soy comunicador. Y no que digan, estudié comunicación porque estudié cualquier cosa que no tuviera matemáticas. Listo, ahí les dejo esa tareita. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Vamos, antes de la plenaria, bueno, para recordarles que...